Hola, ¿qué tal? Soy José Alonso Jacobo. Voy a comunicarme en unos minutos con Enrique Jacob Rocha. Él es el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México para conocer la perspectiva que tienen desde el gobierno del Estado sobre lo que está sucediendo, cómo está afectando esta pandemia del coronavirus y las restricciones por la zona de distancia al sector comercial formal del Estado y de qué forma planean salir adelante en los próximos meses. Vamos a la conversación. Secretario, pues la pandemia generó incertidumbre económica y muchos hablan de que pues las empresas están espantadas, que los empresarios están espantados y que los apoyos anunciados por los gobiernos no son los adecuados o los que ellos esperaban. En el caso del Estado de México, ¿cuál es la valoración en ese sentido, secretario? Bueno, yo les diría que uno de los elementos que hemos buscado construir con el sector empresarial organizado en el Estado ha sido un canal de comunicación muy ágil y eficaz de las distintas dependencias de gobierno del Estado y lo hemos hecho básicamente conformando un grupo, una mesa transversal, así es como le llamamos, que tanto se reúnen periódicamente, de hecho ayer tuvimos una nueva reunión, hemos tenido 6 o 7 reuniones, participan pues cerca de 10 secretarios del gobierno del Estado y participan los organismos cúpula y algunos otros organismos que son claves en el proceso de distribución y abasto, como lo es Antad, como lo es Walmart, como lo es la parte del transporte, y dos sectores que pues sí se han visto muy afectados, como es el hotelero y el de restaurantes, ¿no? La Cámara Nacional de Restaurantera, en este caso en el Valle de Toluca. Y en estos mecanismos, pues han servido también para pues, compartir información de todo tipo. Yo comentaría, pues, como un primer comentario, que desde marzo el gobernador del Mazo, cuando empezaba todo este tema, pues, de mantenernos en casa para evitar que crezca la curva de contagio, se lanzaron un primer paquete de medidas. La verdad es que estas medidas están ahorita en proceso, digamos, de instrumentación. Eh, Son medidas que sin duda ayudan. Por supuesto que nosotros hemos escuchado por parte del sector empresarial pues una demanda de buscar mayores espacios. No está cerrado, por supuesto, el canal de diálogo. De hecho, la Secretaría de Finanzas en distintos de estas reuniones de mesa transversal nos ha compartido también sus pláticas con un grupo de secretarios de finanzas en el marco de la Secretaría, junto con la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues un poco lo que quiero decir es que ante esta circunstancia, los primeros apoyos que anunció el gobernador del Mazo están en curso y pues continuamos trabajando y buscando algunos mecanismos de apoyo para poder compensar pues esta situación económica. Sí es bien importante señalar, Pepe, que no debemos de perder en perspectiva que la principal prioridad ahorita es darle las capacidades al sector salud para enfrentar la demanda de servicios que está pues en estos momentos enfrentando. Ahí también los esfuerzos del gobernador y del gobierno del Estado. Y aquí también quiero hacer un reconocimiento a los organismos empresariales porque han hecho eco a este llamado del gobernador de mantenerse en casa, de cuidar la sana distancia, de si es necesario movernos con cubrebocas y algunos otros mecanismos de higiene, de protección, para evitar precisamente y buscar que se achate la curva de contagio y evitar los niveles de saturación en nuestro sistema de salud. En eso, pues el gobierno y el gobernador han sido muy consistentes de insistir en ello. Entonces, yo no quiero tampoco salirme de esto. Es muy importante, pues, que hoy tengamos presente que lo más relevante es fortalecer las capacidades del sector salud. Ya estamos viendo llegar el tsunami, la cresta ya se empieza a percibir y tenemos que estar lo mejor preparados. Y repito, la parte económica es fundamental. Estamos ahorita en proceso de instrumentación o de concluir instrumentación, digamos, un primer paquete de apoyos y pues seguiremos trabajando con el sector empresarial para encontrar las mejores condiciones en estos momentos tan complicados. Independientemente de la pandemia de coronavirus, ya las previsiones económicas en el país, en el mundo eran complicadas. Prácticamente en el 2019 no hubo mucho crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado de México. ¿Cuál es la previsión ahora? Bueno, tampoco va a haber un crecimiento importante en el país. Y cómo le va a afectar al Estado de México? ¿Cómo se están preparando ustedes, secretario? Sí, efectivamente, desde el año pasado, pues el comportamiento de la economía prácticamente se mantuvo pues, en una situación muy similar a la del 2019. Literalmente el Producto Interno Bruto se mantuvo casi igual, digo, disminuyó casi nada. Y esto, pues también un poco pensando en la economía del Estado, también se reflejaba en números negativos. Tradicionalmente el Estado de México y el país se mueven en la misma dirección,
Eh, cuando el país está creciendo, el Estado de México normalmente crece un poco más que el país. Ahora, en este caso, el Estado de México se vio un poco más afectado en esta disminución de la actividad económica por distintas razones, pero una de ellas fue por la afectación en lo que viene siendo el sector de la construcción. Eh, yo creo que, entre otros aspectos, por ejemplo, el hecho de haber concluido de tajo el proceso constructivo de una de las obras más importantes del país, como era el Aeropuerto Internacional en Texcoco, por supuesto afectó a este sector, aunque también la buena noticia era que en los últimos meses del año pasado, la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía estaba también reactivando el sector de la construcción. De hecho, acaba de darse a conocer hoy por la mañana el indicador trimestral de la actividad económica, que viene datos o proporciona datos al último trimestre del año. Si uno toma en cuenta el crecimiento del cuarto trimestre con relación al tercero, uno de los pocos estados que tiene un pequeño crecimiento es el Estado de México, pero bueno, pues ya se empezaba a reflejar, digamos, este aliento del sector construcción, que es relevante en la economía del Estado. Eh, eh, y esto pues está empezando a dar, digamos, ciertos números, ¿no? Ahora, regresemos a nuestra realidad actual. Lo que está pasando, pues cambió definitivamente las perspectivas a nivel mundial, en nuestro país y también, por supuesto, en el Estado de México. Pues las previsiones para la economía nacional andan rondando entre -4, 8%, algunos incluso hablan de que este puede ser un año que disminuya en 2 dígitos al 10%, y esto pues necesariamente afectará también a las economías locales y particularmente a la del Estado de México. Todos estos procesos que pues han venido cerrando actividades no esenciales, han afectado a algunos sectores que representan un peso específico en el sector económico del Estado, como es el sector automotriz. El sector automotriz no es una actividad esencial, y bueno, pues eso también ha tenido un impacto en uno de los motores del PIB manufacturero de nuestra entidad. Ahorita, por cierto, ahorita mismo se está pues en proceso de discusión por parte de las armadoras, por parte de la relación México-Estados Unidos, de cómo empezará a regresar esta actividad a actividades, tomando en consideración que en Estados Unidos, en unas semanas más, en unos días más, empezará a retomarse la actividad por regiones, y uno de ellos, de los sectores que empezará a funcionar, es el sector automotriz. Y como existe pues una cadena de proveeduría muy estrecha, pues en el marco del Tratado de América del Norte, ahora el TEMEC, pues esto también tiene consideraciones importantes, porque pues en la medida en que empiece a funcionar la economía y estos sectores, tendrán que proveer insumos que se producen aquí en México, ¿no? Entonces, va a ser un año muy complicado sin duda. Eh, Hoy pues hay que poner toda la atención en lo que viene siendo lo prioritario del sector salud y, por supuesto, ir construyendo las mejores decisiones para que una vez que pase, digamos, lo más fuerte, la contingencia, y empiece a disminuir la curva de contagios, podamos tener posibilidades de empezar a llevar a cabo un proceso de recuperación de la economía del Estado de México y, por supuesto, de la economía nacional. En la aportación del Producto Interno Bruto de las entidades, bueno, tradicionalmente el Estado de México ha estado debajo de la Ciudad de México, pero en segundo lugar, que lo hace importante a nivel nacional. Sin embargo, el avance de Nuevo León ha sido también paulatino y se está acercando a la aportación del Estado de México. Observa, secretario, que llegará el momento en que nos alcance o nos rebase Nuevo León y en su opinión, ¿a qué se debe? Bien, es un tema que hemos comentado en algunos otros espacios. Recuerdo que en algún momento de mi participación en la Cámara, cuando la glosa del informe, algo toqué respecto de este tema. Efectivamente, el Estado de México tiene una participación al Producto Interno Bruto Nacional del 8.9%, digamos al último registro. Eh, Depende mucho de cómo se comporte la economía nacional, pero también las economías de los estados. Y un tema que a nosotros nos afecta es el nivel de productividad en nuestro estado. Si uno observa cuánto contribuye la fuerza laboral del Estado de México al total nacional, es del orden del 14%, mientras que contribuimos a la generación del Producto Interno Bruto en el 8.9%. Déjame decirte, Pepe, que, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León claramente, y algunos otros estados, digamos, de características económicas similares al nuestro, normalmente su fuerza laboral equivale a su contribución al Producto Interno Bruto. Esto lo que nos está indicando es que en nuestro estado la productividad digamos, de la parte de nuestra fuerza laboral
es muy por debajo de la productividad de otros estados. De hecho, si utilizamos este indicador y lo ponemos en una tabla, resulta que el Estado de México pues está en el nivel número 5 de atrás para adelante, donde pues apenas está delante de estados como lo es Guerrero, como lo es Chiapas, como lo es Oaxaca, en términos de la productividad de su fuerza laboral. Esto también tiene mucho que ver con el número de unidades económicas que están pues en informalidad, con los trabajadores o con el número o con el personal que también está en condiciones de informalidad, es decir, que no tiene niveles de protección de su seguridad social, etcétera. Y también tiene que ver con el hecho de que más del 30% de las unidades económicas en el Estado básicamente están concentradas en los sectores de más baja productividad, ¿Sí? comercio al por menor, producción de alimentos, etcétera. Entonces, necesitamos hacer un gran esfuerzo de capacitación en ese sector, en esas unidades económicas, para que estas unidades económicas tengan una mayor aportación relativa al Producto Bruto. Y esto lo que haría es ir cerrando pues esa brecha. Mi hipótesis es que si nosotros, y no es un tema que tampoco se resuelve en poquitos años, es decir, es un tema en el cual tenemos que estar sistemáticamente trabajando, pero mi hipótesis es que nosotros podríamos llegar a contribuir al Producto Interno Bruto muy cercano a ese 14% de la fuerza laboral, como de hecho sucede con otros estados como Nuevo León, como Jalisco o como la economía de Guanajuato. Los sectores, las cámaras empresariales del país, incluso en el Estado de México, hablan de un escenario muy complicado. En este espacio platiqué con Francisco Cervantes de Concamim hace algunos días y él señalaba que a nivel nacional plantean hasta más de 800,000 empleos perdidos y cierre de empresas pequeñas. Digo, las grandes pueden aguantar estos meses de la pandemia, pero hay sectores comerciales que no van a resistir en su punto de vista. ¿Tienen un diagnóstico en SEDECO, secretario, de realmente si hay una pérdida o si están cerrando pequeñas empresas? ¿De qué forma va a impactar realmente esta pandemia en términos económicos, en lo que corresponde al Estado de México? Yo creo que, bueno, estoy convencido que el efecto de esta pandemia y sus efectos en esta disminución de cierre de actividades definitivamente van a afectar a muchas empresas que son fuente de empleo y que, pues, esto va a ocasionar problemas, digamos, a la economía del Estado de México, como lo estará sucediendo también a la economía nacional y al resto de los estados. Esto así va a suceder. Ahora, sí, es relevante o va a ayudar y mucho tanto los apoyos que autorizó el gobernador y que anunció hace aproximadamente un mes, como también esfuerzos que están haciendo, digamos, en otros campos de acción. A ver, los apoyos hacia las unidades económicas como una fuente de generación de empleos, eh, hay que ubicarlos en las distintos órdenes de gobierno y los distintos esfuerzos que se están llevando a cabo. Uno primero, identificaré yo, los anuncios que hizo el gobernador respecto a un programa de microcréditos dirigido a empresas muy pequeñas, empresas que tienen menos de 3 trabajadores, pero que pues sin estos apoyos la van a pasar muy difícil. Un segundo conjunto de apoyos es una línea de financiamiento para liquidez, pensado básicamente a empresas pequeñas y algunas empresas medianas, que también está en curso y que es parte de los anuncios que anunció el gobernador. Un segundo grupo tiene que ver con los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal, tanto créditos a la palabra, que había anunciado inicialmente el presidente López Obrador, y que después lo creció con otro programa de créditos, que en su conjunto ya llega a 3 millones, como él lo ha anunciado, y que se estarán entregando a través de el IMSS. Es decir, uno de los canales será el IMSS, otro de los canales será todo este programa que fueron armando de las tandas para el bienestar. Y esto pues va a cubrir un número muy importante de unidades económicas en el Estado y les va a dar, digamos, estos mecanismos de protección. Un tercer grupo es lo que recientemente se anunció el domingo pasado y que estaría apenas iniciando a funcionar, que es un programa básicamente de factoraje y que está vinculado con empresas grandes o empresas medianas que tienen una cadena de proveeduría, que tienen compromisos de pago hacia esa cadena y que hoy lo que están haciendo las empresas es, de alguna manera, protegiendo su efectivo porque la liquidez hoy es fundamental para los próximos meses. Como muchas de las empresas no están pues funcionando, lo que hoy requieren es contar con ese recurso para cubrir lo indispensable al interior de la empresa. Y una de las primeras reacciones es dejar de pagarle a proveedores. Y entonces se hace una cadenita porque el proveedor no recibe y esto lo afecta a él y afecta también a quienes se le debe. Entonces, para romper esta situación,
este financiamiento que se anunció por un esfuerzo del Consejo Mexicano de Negocios y un financiamiento con una institución del BID que se dedica precisamente a ese tema, permitirá canalizar un monto muy importante de financiamiento en muy buenas condiciones para mecanismos de factoraje. Es decir, una empresa que le vende a una empresa mediana, a una empresa grande, podrá descontar de una manera muy ágil en el sistema bancario sus cuentas por cobrar que tiene con esa gran empresa y eso le va a dar liquidez. Es un programa que va a dar resultados, de eso estoy convencido. De hecho, nosotros ya iniciamos en el Estado de México, ayer mismo tuvimos una reunión con la responsable de este programa en el Consejo Mexicano de Negocios. Nos acompañó Laura González del Consejo Coordinador Empresarial, nos acompañó Gilberto Sauza del Consejo de Cámaras del Estado de México y Francisco Cuevas de la Unión de Empresarios del Estado de México para hacer un equipo junto con el área de finanzas que le corresponde, pues digamos, toda esta parte de los ingresos con el subsecretario Arturo Lozano, de manera tal en tener la capacidad para hacer una difusión a las empresas que no forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, pero que también pueden beneficiarse de este programa. Ese es el asunto, digamos, más bondadoso. Entonces, pues de alguna manera lo que tendríamos son varias pistas de atención en las que simultáneamente el gobierno del Estado, el gobierno federal y esta iniciativa por parte de empresas dentro del Consejo Mexicano de Negocios han puesto en la mesa. Entonces, con todos estos apoyos, con todos estos instrumentos, estamos seguros que pues, se va a poder ir sobrellevando esta crisis, pues producto del cierre de operaciones. En unas semanas más, en la medida en que den resultados todas estas medidas de distanciamiento social, se podrá empezar a programar pues un proceso escalonado de regreso a actividades que empiece a mover nuevamente a la economía y que empiece a darle aire a la situación. Pero en este momento, con estos distintos canales de acompañamiento, creemos que puede ayudar y mucho para ir llevando esta situación difícil. Al día de hoy hay una medición, o sea, si se puede hacer de realmente si ha afectado al sector empresarial, si hay empresas que los hayan manifestado a ustedes que pues prácticamente no cubren el gasto de la nómina o que ya estén planeando pues, cerrar en 1 o 2 meses que termine la pandemia, porque se habla a nivel nacional, seguramente usted lo ha escuchado, de que hay una gran incertidumbre económica, de que muchas empresas están cerrando, pero hay una medición real de que pudiéramos decirle a los mexiquenses, en el Estado de México, si está sucediendo esto o no está sucediendo, eso es propio de otras entidades y aquí pues no va a haber cierre de empresas ni pérdida de empleos. ¿Hay una medición real en ese sentido, secretario, al día de Bueno, hoy? tomando en cuenta los indicadores, digamos, oficiales, recordemos que esto se ve reflejado pues, en la generación de empleo. Claro. Todavía en el indicador de empleo y en la encuesta de ocupación y empleo que se dio a conocer hace poquitos días, empieza a reflejarse, digamos, el hecho de que disminuye la creación de empleos, tomando en consideración este mes, comparándolo, por ejemplo, con el año pasado. Y definitivamente, en el dato que corresponde al mes de abril, este mes de abril está prácticamente a punto de terminar, 2 días, hoy y mañana, y seguramente a finales de la semana que entran, no recuerdo cuándo está programado el que el INEGI dé a conocer el dato, pero debe de ser en los primeros 10 días. Ahí vamos a conocer el primer dato, digamos, que con mayor crudeza va a presentar el impacto de esta disminución de operaciones, que se va a reflejar definitivamente en el tema del empleo. Prácticamente la pandemia nos corresponderá al segundo trimestre del año, que pues económicamente es muy importante, pues no podemos hacer grandes previsiones. Sin embargo, con las pláticas que tenían ustedes con los empresarios, con la apertura de nuevas empresas, quizá plazas comerciales en construcción, ¿de qué forma va a impactar o cómo remediarlo para que en el tercer trimestre del año lo que estaba previsto se retome? Eh, bueno, tú tocas un tema que es muy importante. El principal impacto de todas estas decisiones que están tomando va a ser el segundo trimestre, precisamente el mes de abril, el mes de mayo que va pues a tomarnos precisamente en el momento más complicado de crecimiento de la curva de contagio y donde el reto es achatar la curva para evitar saturación en el sistema hospitalario y en junio, digamos, el regreso paulatino a actividades. Entonces, ese trimestre seguramente va a ser un trimestre que tenga pues números negativos importantes y que pues nos van a reflejar, digamos, la crudeza del impacto de la crisis, ¿no? Tanto en el tema de generación de empleo como los otros indicadores que tienen que ver y que miden la actividad económica. Ahora, el reto va a ser en el tercer trimestre, como decíamos, el
cómo va a estar regresando las actividades y qué se puede hacer para que los motores de la economía empiecen a moverse de una manera mucho más ágil, ¿no? Uno de los temas, lo tocabas tú, en reuniones de trabajo internas del gobierno del estado, pues lo que nos ha pedido el gobernador es ir adelantando lo más que se pueda en los procesos de tramitología para que una vez que se levanten, digamos, estas restricciones de trabajo en construcciones y algunas otras actividades, las empresas que están ya listas para iniciar, pues realmente lo inicien, que no estemos atorados con algún tema de trámites, ¿no? Y que empecemos a mover de una manera más rápida digamos, el crecimiento de la propia economía. El otro tema va a ser el jalón que nos dé la parte exportadora. El Estado de México, por las características de su industria manufacturera, estamos muy vinculados a las cadenas de proveeduría de Norteamérica y ellos van a ir, digamos, en un proceso más adelantado que nosotros en apertura de sus sectores. De hecho, seguramente identificas que Texas está empezando ya a hacer un proceso de regreso, digamos, paulatino, y algunos otros estados más, como que esto se ha determinado un poco más por regiones y cómo ha sido el impacto de la pandemia específica en algunos estados. Pero esta situación estoy seguro que va a ser un segundo elemento que va a jalar a la economía, porque se va a requerir que la industria mexiquense trabaje muy rápido para ponerse al día en la proveeduría a estas empresas que se encuentran ubicadas en Norteamérica y que dependen en mucho de estos insumos. Entonces, eso para nosotros puede ser un segundo elemento importante. Entonces, sí vemos para el tercer trimestre que se pueden presentar algunas circunstancias que nos pudieran presentar un tercer trimestre pues ya de recuperación y un cuarto trimestre que vaya en esa dirección. Terminaría con dos asuntos y le agradezco mucho la oportunidad de conversar. ¿Cómo están planeando el regreso a las actividades? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en los municipios o regiones donde no hay tantos casos de coronavirus, pues podrían retomar las actividades a mediados de este mes, y en aquellas regiones donde hay muchos casos o están aumentando sería hasta el mes de junio. En el Estado de México pues hay muchas plazas comerciales, ¿no? Si hablamos de Huixquiluca, si hablamos del Oriente, de Toluca o de la zona norte, que concentran una gran cantidad comercial. ¿Cómo estarían planeando el regreso a la actividad económica en plazas comerciales, en tiendas departamentales, en lo que la gente ya quiere salir corriendo al cine, quiere salir a hacer compras de inmediato? Sí, yo diría que, digamos, en estas actividades de acudir al centro comercial o de ir al cine, sí pedirle a los mexiquenses que tengamos paciencia, que hoy lo importante es quedarnos en casa, ser muy cuidadosos, achatar esa curva de contagio. Seguramente escuchabas tú, Pepe, la semana pasada al gobernador en una entrevista con Denise Merkel, que lo que nos presentaba era una gráfica en donde se veía cómo iba creciendo la curva de contagio y cómo, si no había cambios significativos, más o menos entre el 9 y el 11 de mayo, podría haber ya una saturación del sistema de salud en el Estado. Entonces, hoy esa es la prioridad. Yo me refería sobre todo al tema vinculado con la parte de industria, que ahí lo que yo todos los días escucho en contactos de empresas hacia nosotros, o uno de los temas que están puestos en la mesa de trabajo de la Secretaría de Economía con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, es cómo se va a organizar ese proceso paulatino de apertura de industrias que proveen insumos a Norteamérica, porque ahí también ahorita hay una presión muy fuerte. Ellos ya empiezan a aperturar algunos sectores y como esos sectores dependen de proveeduría mexicana, pues nos empiezan a presionar. De hecho, seguramente tú has identificado algunos comentarios que incluso algunas gentes lo ubican como un tema de seguridad nacional desde la perspectiva de Norteamérica. Y además, un tema también, digamos, muy práctico, hay que preservar estas cadenas de proveeduría que se han venido construyendo al paso del tiempo, porque también una de las consecuencias pudiera ser que ante la necesidad de aperturar, pues de repente se sustituyen algunos proveedores mexicanos y esto pues costaría después trabajo también recuperar, ¿no? Entonces, ahí yo comentaría que precisamente ayer el subsecretario Ernesto Acevedo de la Secretaría de Economía nos adelantaba que en cualquier momento se van a formar algunos grupos de trabajo con la comunidad empresarial, con lo que viene siendo gobiernos de los estados y por supuesto la Secretaría de Economía y las gentes de salud para empezar a hacer un análisis, digamos, por regiones para ver quiénes están en posibilidades de empezar a llevar a cabo esta actividad. Y esto está directamente vinculado con lo que tú comentas, que es el comportamiento, digamos, por regiones o por municipios de la evolución del contagio de COVID. Entonces,
hay que estar muy atentos a este tema porque pues, serían de las primeras actividades que empezarían a aperturar. Respecto a las otras, que bueno, pues yo entiendo, todo el mundo ya lo que queremos es salir de nuestras casas, estamos aquí pues haciendo trabajo de oficina en casa, eh, todo el mundo ya queremos empezar a tener algún tipo de actividad, pero a lo que me refiero es que ahorita tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que pues cuidar este crecimiento de los contagios para poder llegar o para regresar a la normalidad pues lo más pronto posible. Es decir, que en la parte comercial, que la gente que nos ve quizá identifica de mejor manera más que la industria, aún no hay una planeación, pues por obvias razones de que no baja el tema de la pandemia del coronavirus. Terminaría con un tema, secretario. ¿Cuál sería el mensaje de certidumbre o quizá para los inversionistas, para la clase media trabajadora del Estado, en toda esta serie de apoyos que se han anunciado, que ya lo hizo el gobernador en su momento y que tú refrendas hoy en esta conversación? Los sectores económicos dicen que mucho tiene que ver con recursos federales, de Nacional Financiera, créditos que incluso ya manejaban algunos estados que simplemente se están agilizando para apoyarlos. Pero como secretario de Desarrollo Económico, ¿qué mensaje das? El gobierno del Estado, ¿de qué forma está apoyando con recursos propios, quizá con decisiones propias que no tienen que ver con el gobierno federal, a este sector comercial que es tan importante para el Estado? Bien, yo diría o ubicaría en la conversación primero este anuncio que hizo el gobernador hace algunas semanas de apoyos tanto en el acompañamiento a unidades económicas muy pequeñas, menores a 3 personas, como empresas de un poco de mayor tamaño, como también algunos otros programas dirigidos desde la Secretaría de Desarrollo Pecuario, por ejemplo, para facilitar a los productores del campo la adquisición de insumos, fertilizantes, etcétera. Por supuesto, el anuncio muy importante de la Secretaría de Finanzas respecto del 50% de exención en el pago del impuesto sobre nómina. En algunos otros estados se ha estado también utilizando pues este tema del impuesto sobre nómina, pero en el caso particular del Estado de México es una exención, se deja de pagar ese 50%, mientras que en otros estados lo que se ha estado haciendo es de alguna manera distribuyendo en el tiempo en el pago. Al final, pues los dos tienen como propósito el hecho de aminorar un poco de presión en el tema de la liquidez. Entonces, yo diría aquí que el gobierno del Estado tiene un conjunto de acciones que está llevando a cabo. Eh, yo también aquí hago eco de algunos comentarios que ha hecho el secretario de Finanzas en las reuniones con esta comunidad empresarial, de que están avanzando también con la Secretaría de Hacienda, precisamente buscando mecanismos para poder contar con recursos y que puedan pues lanzarse otro tipo de acciones de acompañamiento. No está en mi cancha señalarlos. Ayer mismo, hoy en la mañana, perdón, leía en tu columna que el secretario de Finanzas pues adelantaba algo que pues, es una de nuestras realidades. Se tuvieron que destinar recursos que no estaban contemplados pues a esta emergencia. No nos toma en el mejor momento, digamos, esta situación de emergencia, pero aquí lo importante es concentrar esfuerzos en la parte de salud, tener una plena conciencia que tendremos que estar cada vez más volteando los ojos hacia nuestras unidades productivas que requieren mantenerse funcionando, que requieren mantenerse pues vivas precisamente para preservar las fuentes de empleo. Y yo quiero pues siempre reconocer, la verdad es que hemos encontrado en la comunidad empresarial a un muy buen aliado. Estos mecanismos de trabajo nos han permitido establecer pues una serie de mecanismos de coordinación pues en beneficio también de lo que está actualmente pasado. Por ejemplo, en la parte de seguridad, ha habido una comunicación muy estrecha con la Secretaría de Seguridad por parte de estos organismos empresariales y ha permitido que se avance en distintos pues, anuncios o amenazas de algún tipo de saqueo, de algún tipo de asalto. Es decir, se han fortalecido estos mecanismos de coordinación. O bien los gobiernos municipales, que también, pues en uso de sus facultades, han estado o restringiendo horarios o haciendo algún tipo de acciones. Ha sido un mecanismo muy ágil de comunicación de la comunidad empresarial hacia nosotros y nosotros hacia los municipios, en quienes hemos encontrado, pues también, pues, un eco favorable pues a ir manteniendo estos temas relacionados con la actividad económica. Secretario, le agradezco mucho la conversación. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Y bueno, pues cuídate mucho y mucha salud. Gracias, hasta luego. Hasta luego.